Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón favorito de todos los que suspiramos por historias de amor apasionantes, intrigas palaciegas y dramas familiares que nos hacen llorar a mares. Es un placer inmenso tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y que involucra a una de las parejas más queridas y, a la vez, más enigmáticas del mundo de las series turcas. Hablaremos de Kerem Bürsin, Hande Erçel y el supuesto contacto cero entre ellos. Sí, lo que están oyendo. Exploraremos los rumores, las especulaciones y, por supuesto, las series que los catapultaron a la fama mundial. Analizaremos qué hay de cierto en todo este revuelo mediático y cómo su relación afecta nuestra percepción de sus trabajos. Antes de que nos adentremos en este culebrón de la vida real, permítanme recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta el contenido que creamos con tanto cariño, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos y, por supuesto, regalarnos un like. Su apoyo es el combustible que alimenta nuestra pasión por las novelas turcas. ¡Vamos allá! Ahora sí, pongámonos cómodos y preparemos el té turco porque vamos a desmenuzar este drama. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel alcanzaron la cima de la popularidad gracias a la exitosísima serie Sen Kalkam. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su romance, que se confirmó poco después del inicio de la serie, hizo que millones de fans en todo el mundo suspiraran y soñaran con un amor como el suyo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Sen Kalkam, traducida al español como Llamas a mi puerta, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero sus becas son canceladas debido a una empresa constructora. En su camino se cruza Serkan Bolat, el dueño de esa empresa, un hombre frío, ambicioso y obsesionado con el trabajo. Para conseguir recuperar su beca, Eda hace un trato con Serkan, fingirán ser pareja durante 2 meses. Como era de esperarse, la farsa da paso a sentimientos reales y una historia de amor llena de altibajos, malentendidos y momentos inolvidables. Los actores principales, como ya mencionamos, son Hande Erçel, quien interpreta a la encantadora y soñadora Eda, y Kerem Bürsin, quien da vida al calculador y distante Serkan. Otros actores destacados en el elenco son Neslihan Yeldan como Aydan Bolat, la madre de Serkan, y Bige Onal como Selin Atakan, la ex novia de Serkan. ¿Por qué es relevante esta serie para el tema del vídeo? Porque fue el punto de inflexión en las carreras de Kerem y Hande. Fue donde su amor nació y donde se convirtieron en íconos de las series turcas a nivel mundial. La serie arrasó en países de Latinoamérica, España y muchos otros lugares, generando una legión de fans que los apodaron Anker, una combinación de sus nombres que se convirtió en sinónimo de amor perfecto. Un dato interesante sobre la serie es que la química entre Hande y Kerem era tan palpable que muchos pensaban que su relación era real desde el principio. Sin embargo, ellos mantuvieron su romance en secreto durante un tiempo, alimentando aún más las expectativas y el entusiasmo de sus fans. La confirmación oficial de su relación llegó como una bomba, consolidando su estatus como la pareja del momento. Pero la historia no termina ahí. Tras el final de Sen Kalkam, los rumores de una ruptura comenzaron a circular con fuerza. Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones oficiales al respecto, las señales eran evidentes, dejaron de seguirse en redes sociales, no se les veía juntos en eventos públicos y, en general, su interacción se redujo a cero. Este contacto cero es lo que ha alimentado las especulaciones y ha llevado a muchos a preguntarse qué pasó realmente entre ellos. Ahora analicemos el comportamiento de Kerem Bürsin tras la ruptura. Kerem, quien siempre se ha caracterizado por ser un hombre reservado y discreto, ha evitado hablar directamente sobre Hande en sus entrevistas. Sin embargo, algunos gestos y comentarios sutiles han sido interpretados por los fans como señales de dolor o decepción. Por ejemplo, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre sus proyectos futuros, Kerem mencionó que le gustaría trabajar en proyectos que lo desafíen como actor y que le permitan explorar diferentes facetas de su personalidad. Algunos interpretaron esto como una indirecta a Sen Kalkam, sugiriendo que la serie, aunque exitosa, no le permitió mostrar todo su potencial actoral. Otros, más suspicaces, vieron en sus palabras una crítica velada a Hande, insinuando que ella no estaba a su altura como actriz. Además, Kerem ha estado muy enfocado en su carrera internacional, participando en proyectos en Estados Unidos y Europa.
Esta decisión ha sido vista por algunos como una forma de alejarse del foco mediático turco y de distanciarse de Hande. Sin embargo, también podría ser simplemente una estrategia para expandir sus horizontes profesionales y probar nuevas experiencias. Por otro lado, Hande Erçel también ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Tras el final de Senkal Kapm, se la ha visto enfocada en sus proyectos como modelo y actriz, y ha evitado hablar sobre Kerem en sus entrevistas. Algunos medios han reportado que Hande se ha refugiado en su familia y amigos cercanos, buscando apoyo y consuelo tras la ruptura. Hande, antes de Senkal Kapm, ya era conocida por su participación en otras series exitosas como Güneşinkler, una serie juvenil que la catapultó a la fama en Turquía. En esta serie, Hande interpreta a Selin Yılmaz, una de las hijas gemelas de Güneş, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus hijas tras casarse con un hombre rico. La serie explora temas como la familia, el amor, la amistad y los secretos del pasado. Güneşinkler pertenece al género del drama juvenil y cuenta con un elenco talentoso que incluye a Emre Nay como Haluk Mertolu, el esposo de Güneş, y Tolga Sarta como Ali Mertolu, el hijastro de Güneş. La serie fue un éxito de audiencia en Turquía y ayudó a consolidar la carrera de Hande como una de las actrices jóvenes más prometedoras del país. Aunque Güneşinkler no tiene una relación directa con el tema de la ruptura entre Kerem y Hande, sí nos permite ver la trayectoria profesional de Hande antes de Senkal Kapm y cómo fue construyendo su carrera paso a paso. Es importante recordar que Hande es una actriz talentosa y trabajadora que ha logrado el éxito por mérito propio, independientemente de su relación con Kerem. Otra serie en la que Hande ha participado y que vale la pena mencionar es Aşk Laftan Anlamaz, una comedia romántica en la que comparte protagonismo con Burak Deniz. En esta serie, Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que al principio la desprecia, pero que poco a poco se enamora de ella. Aşk Laftan Anlamaz es una serie divertida y entretenida que explora los clichés de las comedias románticas, pero con un toque turco. La química entre Hande y Burak Deniz es innegable y la serie fue un éxito en varios países, incluyendo España y Latinoamérica. Esta serie también es relevante porque demuestra la versatilidad de Hande como actriz. Mientras que en Senkal Kapm interpreta a una joven soñadora e inocente, en Aşk Laftan Anlamaz da vida a una mujer fuerte e independiente que lucha por sus sueños. Esta capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes es una de las razones por las que Hande se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Volviendo al tema central del vídeo, el supuesto contacto cero entre Kerem y Hande, es importante recordar que no tenemos información oficial sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Todo lo que sabemos son rumores, especulaciones e interpretaciones de sus gestos y palabras. Es posible que su relación haya terminado de forma amistosa y que simplemente hayan decidido tomar caminos separados. También es posible que haya habido conflictos y desacuerdos que hayan llevado a la ruptura. La verdad, solo la saben ellos. Lo que sí es cierto es que la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser muy difíciles de manejar, especialmente para una pareja que está constantemente en el ojo público. Es posible que Kerem y Hande hayan sentido la necesidad de proteger su privacidad y de alejarse del foco mediático para poder seguir adelante con sus vidas. Además, es importante recordar que Kerem y Hande son personas individuales con sus propias carreras y aspiraciones. Es posible que sus caminos profesionales hayan tomado direcciones diferentes y que hayan decidido enfocarse en sus propios proyectos. No podemos esperar que una pareja permanezca junta solo porque nosotros, los fans, queremos que así sea. Para finalizar, quiero mencionar otra serie turca que, aunque no está directamente relacionada con Kerem y Hande, sí es un ejemplo de cómo las series turcas pueden generar pasiones y expectativas en el público. Me refiero a Bir Zamanlar Kukurova, un drama ambientado en la Turquía de los años 70 que cuenta la historia de Züleyha y Yılmaz, una pareja que huye de Estambul tras cometer un asesinato y que encuentra refugio en una granja en Kukurova. Bir Zamanlar Kukurova es una serie épica que explora temas como el amor, la venganza, la ambición y la lucha de clases. La serie cuenta con un elenco impresionante que incluye a Hilal Altınbilek como Züleyha, Uğur Güneş como Yılmaz y Murat Unan como Demir. La serie ha sido un éxito de audiencia en Turquía y en muchos otros países, incluyendo España y Latinoamérica. Aunque Bir Zamanlar Kukurova no es una comedia romántica como Senkal Kapm o Aşk Laftan Anlamaz, sí es un ejemplo de cómo las series turcas pueden generar conexiones emocionales profundas con el público.
Los personajes son complejos y bien desarrollados, y las tramas están llenas de giros inesperados que mantienen al espectador enganchado de principio a fin. En definitiva, las series turcas son mucho más que simples telenovelas. Son historias que nos hacen reír, llorar, suspirar y reflexionar sobre la vida y el amor. Y aunque la relación entre Kerem y Hande haya terminado, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará por siempre. En resumen, hoy hemos explorado el revuelo mediático en torno al supuesto contacto cero entre Kerem Bürsin y Hande Erçel tras el final de su relación, que nació en el set de Senkalkam. Hemos analizado sus carreras individuales, sus proyectos posteriores y las posibles razones detrás de su distanciamiento. También recordamos otras series turcas exitosas que demuestran la diversidad y el atractivo de este género. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas y por compartir conmigo su pasión por estas historias. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que realmente hay un contacto cero entre ellos? ¿Cuál es su serie turca favorita y por qué? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.